Hola, vamos a sumergirnos en un análisis de algunas noticias muy actuales sobre los riesgos digitales. La idea es explorar cómo el entender estas historias nos ayuda a ver el impacto que tienen en el mundo real, a desarrollar un pensamiento un poco más crítico con lo que vemos en Internet y, sobre todo, a identificar ciertos patrones de conducta para poder prevenirlos. Para que entendamos bien la dimensión de lo que hablamos, vamos a empezar con una historia. Una historia real, durísima, que nos pone sobre la mesa lo mucho que hay en juego. Venga, vamos a meternos de lleno. Os presento el caso de Lilia Rodríguez. Imaginaos, una chica mexicana de 19 años, con toda la vida por delante, y de repente todo se pone patas arriba por un bulo que se hizo viral. Fijaos en la velocidad de todo. El ataque fue fulminante, devastador. Crean un perfil falso, se inventan una conversación y en cuestión de días esa mentira ya ha cruzado fronteras, ha llegado a varios países y se ha convertido en un acoso brutal en el mundo real. Y lo peor, ¿qué pasa cuando Lilia va a pedir ayuda a las autoridades? Pues que se encuentra con un muro. Le vienen a decir que el caso es difícil de probar, que es una disputa entre particulares. Esto lo que deja clarísimo es la laguna legal tan grande que había en ese momento. Sencillamente, el sistema no estaba preparado para algo así. Vale, el caso de Lilia fue un ataque dirigido, con una intención clara de hacer daño. Pero ¿qué pasa cuando el riesgo es más generalizado, o incluso autoinfligido? De aquí damos un salto a otro fenómeno que seguro que os suena: los retos virales. La lista es larguísima y además está en constante cambio. Pero algunos han dejado un rastro de daños muy serios. E incluso, en los peores casos, han costado vidas. Ahí los tenemos. Nombres que ya de por sí dan escalofríos. La ballena azul, Momo, el rompecráneos. Desde los que incitan directamente a autolesionarse o al suicidio, hasta los que juegan con sobredosis de medicamentos o provocan lesiones físicas graves. Todos se aprovechan de una cosa muy humana: el deseo de ser aceptado, de pertenecer al grupo. Pero claro, las consecuencias pueden ser trágicas, irreversibles. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Qué tienen estos retos para que calen tanto entre los adolescentes? Es un tema complejo, sí, pero la psicología y la ciencia que estudia el desarrollo del cerebro nos dan unas cuantas respuestas bastante claras. Aquí tenemos, digamos, los tres ingredientes principales de esta tormenta perfecta. Primero, un cerebro que aún se está formando, lo que se traduce en más impulsividad. Actuar primero, pensar en las consecuencias, después. Segundo, una necesidad potentísima de sentirse parte del grupo, de ser popular. Y tercero, la guinda del pastel, lo que podríamos llamar la dictadura del like, esa presión en las redes para conseguir validación. Juntas estas tres cosas y el riesgo se dispara. Claro, ante este panorama, la presión social y legal sobre las grandes plataformas es tremenda. Se ven obligadas a reaccionar, a tomar medidas. Un buen ejemplo para analizar esto es Roblox, una plataforma gigantesca con más de 144 millones de usuarios diarios. Y esto nos enseña muy bien el cambio de enfoque. Antes lo que había eran controles muy genéricos, una especie de talla única que no diferenciaba bien por edades y que venía con pocas restricciones de serie. Ahora, el nuevo sistema previsto para junio de 2026 es otra historia: cuentas verificadas por edad, perfiles automáticos y distintos para niños y para adolescentes, y algo clave: el chat desactivado por defecto para los más pequeños. Es un cambio radical. Si lo desgranamos, vemos que es un enfoque mucho más proactivo. Se empieza verificando la edad de verdad, con biometría y ayuda de los padres. Luego se crean como espacios seguros, uno para los más peques, de 5 a 8 años, con el chat quitado, otro para los de 9 a 15, con un chat más limitado, y por supuesto se dan más herramientas a los padres para que puedan bloquear juegos o gestionar permisos. Se trata de poner barreras de protección antes de que el problema aparezca. Pero bueno, que nadie piense que esto es solo cosa de Roblox. Sus cambios son una pieza más en una conversación global, un debate enorme en el que están metidos gobiernos, organizaciones internacionales y, cómo no, las familias. Y para que veamos la magnitud de este debate, fijaos en el dato: más del 90%. Según la Secretaría de Educación de México y datos de la ONU, más del 90% de los adolescentes son usuarios de Internet. Esto ya no es un problema de un grupo pequeño, es un tema casi universal para la juventud de hoy. Entonces, ¿quién tiene que actuar? Pues desde la Secretaría de Educación de México lo tienen claro: la responsabilidad es compartida, le toca al Estado, a la escuela y a la familia. Y el objetivo no es demonizar la tecnología, ni mucho menos, sino trabajar juntos para crear entornos digitales que sean más saludables para todos. Y aquí, UNICEF añade un punto muy importante. Nos viene a decir que regular, prohibir por edad y ya está, no es suficiente. La responsabilidad principal, el meollo de la cuestión, recae en las empresas. Son ellas las que tienen que diseñar sus plataformas pensando en la seguridad desde el minuto cero, desde los cimientos.
Muy bien, con toda esta información sobre la mesa, ¿qué podemos sacar en claro? ¿Cómo podemos aplicar todo esto en el día a día para prevenir y para proteger? Al final, parece que la herramienta más eficaz no es prohibir o bloquear, sino acompañar y educar, un concepto que se conoce como mediación parental. Y esto se traduce en cosas muy concretas. Educar con nuestro propio ejemplo, crear un clima de confianza para que nos cuenten sus problemas, estar al tanto del contenido que consumen, regular el tiempo de uso y, sobre todo, hablar. Hablar abiertamente de ciberbullying, de sexting, de noticias falsas. Todo esto nos deja con una última pregunta en el aire. En un mundo digital que, por definición, no tiene fronteras, ¿quién es el encargado de construir los muros de protección? La verdad es que es una pregunta sin una única respuesta. Y quizá eso nos recuerde que la seguridad digital no es una meta que se alcanza y listo, sino que es un esfuerzo continuo y, sobre todo, colectivo.